Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Ahora a recibir a un amigo nuestro, un amigo aquí del programa, es un cirujano plástico y nos viene a hablar de un tema muy importante, sobre todo para nosotros, lo que tenemos que dejarnos crecer la barba para que no se note. Vamos a recibir al doctor Franklin de Jesús, quien es cirujano plástico y nos viene a hablar de la papada. Hola, ¿cómo La está? famosa papada. ¿Cómo está, doctor? Sí, como vuelvo y repito, gracias a ustedes por la gentileza, la cortesía de invitarme. Gracias por la gratitud. Me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes. Muchas gracias por eso. Nosotros también. Doctor, primero que nada, ¿es un ejercicio correcto dejarse crecer la barba para que no se note tanto la papada? Para disimular un poquito. ¿Está correcto eso? Realmente en un clima de libertades y de respeto y de tolerancia, lo más correcto es que tú respetes al otro como ser humano en base a lo que quiera elegir en su vida. Que respete su barba y su papá. Claro. O sea, que está bien, déjese su barba. Doctor, yo me he dado cuenta que la papada, independientemente de tu grosor corporal, hay personas delgadas que tienen papada. ¿De verdad? Que a ti te choca y tú dices, pues ven acá, pues ella o él son delgados. ¿Y por qué tiene? ¿Y esa? ¿Por qué pasa eso, doctor? Realmente hay que ver, tú sabes que las respuestas de algo manifestarse son inherentes o propias a las condiciones clínicas, la herencia, la genética de cada quien. ¿Tú me entiendes? El tipo de metabolismo, quiere decir, hay personas también, las costumbres, los hábitos. Hay personas que, por ejemplo, hasta utilizan el hecho de utilizar una almohada y dormir un poco más encorvado, o el hecho de una alimentación que es... Sí, hasta el hecho de tener una alimentación, por ejemplo, cargada de grasa también. Pero también, sobre todo, la herencia, la genética y el biotipo de persona que realmente sea. Doctor, yo he visto personas, muy poco, o sea, conocí un caso de alguien que se hizo lo de la papada, la operación y eso, pero se lastimó como un nervio. Ay, le lastimaron sí. como un nervio o algo y quedó un tiempo así. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Mira, esa pregunta es excelente para ti. Tú sabes que hay un tema que se llama intrusismo profesional. Sí. Es decir, tradicionalmente el intrusista prácticamente hace las cosas por el buen deseo, por obtener el dinero. Pero realmente el especialista conoce, si están descritos en todos los libros, todas las complicaciones que son posibles. Estos son procedimientos para hacerlo dentro de una sala de cirugía. Tradicionalmente hay que tener mucho cuidado porque cualquier complicación, por ejemplo, nos llegan casos de una complicación frecuente puede ser un hematoma. Un hematoma puede producir compresión a nivel de tráquea y esta compresión llegar a un paciente subirlo a sala de cirugía de urgencia y la anestesista, por ejemplo, la doctora Román Atilsis Román pasar un tubo número 12 y no pasa, un 10, un 8 y tener la obligación de que hacer una tracostomía de urgencia y el paciente cuando respira. Entonces, ante todo, es decir, el buen senso, hay que ver, por un lado está el intruso que tradicionalmente no es médico, puede ser de otra área, pero porque él no conoce cuáles son las posibles complicaciones que pueden ocurrir y también que las respuestas biológicas de los pacientes son inherentes o propias a sus condiciones clínicas, su genética, su herencia. Si un paciente puede ser alérgico o puede desencadenar una reacción anafiláctica a una sustancia determinada. Con relación, por ejemplo, a los anestésicos locales, tradicionalmente el volumen de anestesia local puede ultrapasar más de lo que es posible y entonces llevarte a hacer fácilmente y no una lesión nerviosa, porque muchas veces si tomas una vena, entonces ese anestésico se va rápido al cerebro, el paciente te va a hacer una encefalopatía hipóxica y puede entrar en coma. Y ante todo el buen senso, porque veo muchas personas que están haciendo papada y la hacen a nivel de oficina y hay que consultorio, tener... consultorio normal. Pero también hay algo, perdón, que les interrumpo. Es el hecho, por un lado, déjenme decirle algo para ver si podrían ustedes entender. Sí, y déjenme decirles, sí, claro, gracias a ustedes por tener la gentileza de elegirme. Se sabe que son gente que saben lo que saben. ¿Qué quiere decir con eso? Que a veces está la capacidad de interpretación del usuario, de la persona que quiere realizarse el procedimiento, pero no busca un especialista, busca un odontólogo o busca, por ejemplo, una persona que no tiene la más mínima condición para hacerlo. Es decir, él no cuenta, por ejemplo, con
el metabolismo de esa sustancia que va, él piensa que va a retirar grasa, pero no conoce ni siquiera las estructuras. Si tú, por ejemplo, si el volumen anestésico se pasa más de lo adecuado, hay problemas, si hay una lesión nerviosa también, y si por casualidad de la vida, porque muestran los resultados en un postoperatorio inmediato, pero no ven la evolución. Por ejemplo, no ven la evolución. No se llega al objetivo que... No, que no ven la evolución, tú no ves la evolución a 2 meses, a 2 años, esas retracciones que llegan después donde nosotros. Y ante todo, el buen censo. Este medio podría ser interesante para orientar la sociedad de tal manera que la sociedad pueda tomar, o las personas que son lo más importante, de que puedan tomar una decisión bien consensuada, de tal manera que sea favorable para ellos. Ahí va justamente mi pregunta. ¿Cómo estamos de papá del país? Es decir, o sea, porque... El papadómetro. ¿Cómo el está? papadómetro. El Porque papadómetro. sabemos que los procesos estéticos están de moda ahora mismo. Sí. Correcto. Sobre todo en el caso de la mujer. Se están haciendo a 2 manos. Sí. Pero en el caso de la papada, es un ejercicio que la gente busca, que se hace, como por ejemplo, usted ha recibido muchos pacientes de qué nacionalidad, si son colombianas, que también que han venido algunas aquí, si son dominicanas, ¿cómo es ese proceso? Sí, contestando tu pregunta, la mayor parte de las pacientes son las dominicanas que viven en el extranjero. Ok. Ahora, hay que ver que, por ejemplo, el que se decide realizarse una cirugía muchas veces lo hace, como diríamos, la búsqueda de la eterna belleza, Sí. que simboliza aquella eterna insatisfacción en la búsqueda de la mejora de la imagen física, ¿me entiendes? Entonces, toda persona le gusta verse bien, y entonces en cuanto a porcentaje, decir qué porcentaje hay que ver que el porcentaje de obesidad, que es más frecuente, de obesidad y sobrepeso, está por encima de un 50% de la población, sobre todo en nuestros países de América Latina. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Los hombres estamos muy enfocados. Por ejemplo, hay un mentón, el mentón. No, pero tú estás bien. Pero exacto, tú estás súper El bien, mentón. tenés como- El mentón es esto, acá adelante. Bueno, el mentón, bueno, la mandíbula. Mandíbula, mentón. Ay, Ok, pues Enrique. estamos cerca. Mentón, mandíbula, ok. Cerca, estamos Chulchirilingo. Ok, está bien, hacen esquina. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el marco de la cara Ajá. es redonda, Mm. no es tan atractivo como cuando el marco de la cara es cuadrada. Ay, Porque los italianos la tienen no, como así. que da un toque de más varonil, más masculinidad. masculinidad. Los hombres buscan ese tipo de marco, Mira, quitándose la papada. no, hay algo, déjame decirte algo. Para tú hacer a alguien que sea más bello, tú tienes que modificar la estructura ósea. Entonces, lo que es bello obedece a ciertos patrones y a medidas. Como tú bien dijiste, la cara quizá ovalada quizás puede ser quizás más bonita en base a los patrones. No, la cara cuadrada. Más, Sí, no, más- pero viene siendo más ovalada, no bueno. totalmente cuadrada. Ya. Entonces hay cirugías para esto, como están, por ejemplo, las osteotomías. Hay una osteotomía basilar con avance, cuando tú, por ejemplo, tienes un hipomentonismo. Algunas veces hay casos de que tienen una retrognatía o un prognatismo, o el maxilar inferior está muy... Doctor, al paso, porque No, que- ha tirado 3 términos que... Sí. Bueno, pero el Enrique doctor- está ahí. Dime, Por ejemplo, a veces tú haces tranquilo. lo que Déjalo se hablar. llama, en el caso de, tú puedes hacer una disyunción de la sínfisis. La sínfisis es la parte Eso está más central. ahí está más claro. Lo Eso, abres un señor, poco, ustedes abres un están como poco. que contienden, están en el limbo también. Y en el Sí, caso, doctor. en el caso, por ejemplo, de hacer una disyunción de la sínfisis, tú logras conseguir esos ángulos que realmente quieres. Haces el mentón un poquito más amplio. Ya. Entendí, Como de Superman, ¿Quiénes Sí. son los que aplican para poder hacerse la papada? Pregunto esto porque he ¿Va a aplicar? visto mujeres, yo O- sí, o qui- o yo qui- o sí, quitársela. yo sí voy a aplicar, así que Es que tú no- hágame mi consulta. Pregunto esto porque veo muchas mujeres que realmente para mí están bien, o sea, que no necesitan la lipopapada y ellas insisten en decir, no, que yo voy a ir al doctor a quitarme un poquito de aquí, que sí o que para que la cara se vea más fina. En el término de nosotras las mujeres, ahora mismo, para nosotros el término de belleza en el rostro es, como decía Enrique, la cara más fina, o sea, contorneada, o sea, como el perfil más, más marcado. más marcado. Entonces, ¿qué mujeres aplican? ¿Cuáles sí y cuáles no? Tú no. Aplican. Yo sí aplico. ¿Tú no estás viendo esto? Sí, hay Bien. que tener cierto cuidado porque a veces la persona quiere, por ejemplo, identificarse con ciertos padrones, con ciertos
con ciertos patrones de belleza. ¿Tú O sea, entiendes? que le llevan Hay una alguien, por foto y le ejemplo, dicen, mire, yo eso quiero- le yo hace, quiero así. porque realmente, ¿qué sucede? Tú te haces un procedimiento determinado y en el fondo es como aquel enigma, aquella adivinanza, oro no es, plata no es, abre la cortina y verás Ah, lo que sí, es. sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, tú quieres identificarse con ese padrón, pero por ejemplo, en el caso de verse, por ejemplo, en el caso de las bichectomías, que muchas veces te hacen ver un poco la cara un poco más Ay, triangular. eso sí me da miedo. Pero ¿qué ocurre? Esa bolsa, la bolsa adiposa de Bichat, es un medio Ujú. amortiguador entre el maxilar inferior y el maxilar superior. Uy, o sea, donde no es toda recomendable. la parte, no, sí, es, por ejemplo, hay casos de que es en exceso, pero tienes que calcular cuál es la cantidad Uy. a retirar. ¿De acuerdo? Entonces no creo, por ejemplo, en tu caso personal, tú eres una mujer bonita y si sigues con aquella eterna insatisfacción de que no lo eres, Acórdate. te vas a someter a varios procedimientos y como es medicina, nada es tan cierto como parece porque las respuestas biológicas de los pacientes son inherentes o propias a tus condiciones clínicas. Ay, Sí. Si haces cualquier complicación, nadie está exento de ninguna complicación. Las complicaciones es están cierto. descritas en todos los libros. Es cierto. Vemos a aquellos intrusistas que son capaces de aventurarse por el buen interés del Y dinero. arriesgar. Doctor, Pero hace rato estoy escuchando que ha mandado unos fueguitos. Ha dejado caer. Ya par de taguelo, cositas. doctor. Exacto, O sea, menciónelo. tague quién es. porque Dígalo aquí. Dígalo. Hay una hay quiquilla de galeno. Hay quiquilla de un galeno, parece como de galeno a galeno, que se está metiendo en su terreno como que no va. Para llevarlo Aparentemente. más en llano, ¿Le ha el pasado doctor eso? quiere decir que existen personas o hay una persona en Enganchada. específico que quiere meterse en el campo de la bichectomía Ay, y no sabe nada. No, si tú Es lo, eso. ante todo, ¿qué ocurre en Un sociedades? intrusista. En ciudades donde, por ejemplo, aquí las cosas no están muy definidas porque siempre hay que pensar que lo más importante es la población. Usted la define. Es Usted la, me la población, papada. es la población. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí debe haber garantías y la garantía es examinar a los profesionales. Usted quiere hacer ese trabajo, es decir, pero eres tú como persona quien elige ser o respetable o ser lo contrario. Sí, Si tú no eso. te respetas como persona Amén. y si para ti lo más importante es el dinero, entonces tú sigues jugando con la salud de las pacientes Sí. y poniendo en riesgo la vida. Es decir, hay pacientes que en un consultorio han hecho un paro cardiorrespiratorio, se han Wow. muerto y han cerrado una clínica. Entonces, ¿quién resuelve los problemas cuando hay complicaciones? Van a buscar a quien sepa. Entonces, ante todo el buen senso y respeto. Wow. Respeto, Comprendo. respeto Wow. por el otro el ser humano, por la persona. ¿Entiendes? Entiendo. Claro, Sí. claro. Doctor, cuando uno rebaja, que está haciendo ejercicio y todo eso, ¿la papada rebaja también o es que queda O se queda Ah, contigo. Colgando. Cuando bajas de peso, por ejemplo, bajas de manera uniforme. Ahora, Ok. por ejemplo, existe la lipoescultura donde tú retiras Ajá. depósitos de grasa de lugares específicos. Lo que pasó con tu específicos, amiga. Y tú, por ejemplo, ves así, puedes hacer... Hemos lo que sido se- engañados. Puedes hacer lo que se llama una remodelación de contorno corporal. Tú puedes utilizar esa grasa para aumentar, proyectar algunas áreas determinadas, como es el caso de los glúteos y las caderas. Sí, claro. Es decir, Relleno de ancas. y todo sí, eso. cuando este método se presentó, por ejemplo, en Río de Janeiro en 1980, cuando Ibis Sierra Lilú fue y lo presentó, muchas personas dijeron, mira, esto no va, nadie se imaginaba que iba a ser posible retirar grasa a través de una cánula. Sí. Y hoy en día es un método incontornable. Creo que Doloroso, cualquier pero procedimiento asociado a lipoescultura, el resultado es mucho mejor. Perfecto. Bueno, Ay, pues sí. doctor, gracias de verdad por Bueno. venir, por estas informaciones. Mi Yo cita, Yo mi cita, espero- doctor, mi cita. Yo espero que todo el que esté viendo este video en nuestro canal de YouTube y que tenga la urgencia o la curiosidad de empezar a investigar más de fondo, bueno, pues se ponga en contacto con usted y para eso Con un profesional. Bien. Exacto, que es Quiero que- profesional en el área. quiero que usted dé sus números de contacto, sus redes sociales. Hay que ver que el interés de nosotros no es autopromocionarnos. Ok. Es simplemente servir como un ente que Muchas ayude a gracias. nuestra sociedad Ok. De a acuerdo. por lo menos tomar una mejor decisión y que no se dejen, por ejemplo, manipular, porque aquí, por ejemplo, las personas son elegidas no porque aquellos que analizan, por ejemplo, los documentos, sino aquellos que utilizan los documentos para otras cosas. Eso decía Ok, sí. Churchill. ¿Se Sí. acuerdan el cuento? Entiendo. Sí. Entonces, es eso. Es decir, creo que la sociedad avanza, la sociedad ha cambiado. Yo creo que es una sociedad más transparente, pero Sí. todavía seguimos viviendo, como decía Guy Debord, en aquella sociedad del espectáculo. Guay, Dios mío. Bueno, pues el doctor Muy duro el doctor. Franklin de Jesús, gracias por estar con nosotros. Seguimos en el Mañanero. Después de este video, el próximo es en Miami. Ay, Dios mío, me disculpan.